Eh, Les comentaba que estábamos con Julieta Oviedo y Juan Pablo Macagno. Ellos son de la empresa Clean Energy. Clean Energy, así es, ¿no? ¿La empresa? Cleanergy Renovables. Perfecto. Julieta Oviedo es licenciada en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Nacional de Villa María y en este momento está en el área solar térmica y fotovoltaica y en la logística de sustratos de 3C Biogás, que son, eh, creo que, parte de la empresa de Clean Energy, ¿no? ¿Así es? Es una sociedad en la que de la que Cleanergy forma parte. Bien. Y Juan Pablo, que ya estaba hablando aquí, Juan Pablo Macagno, él es doctor, licenciado en biotecnología, actualmente es el gerente de 3C Biogás Sociedad Anónima, con sede en General Cabrera, Córdoba, y es gerente general de Clean Energy, Renovable Sociedad Anónima y socio cofundador. Bueno, la verdad que les agradecemos, a pesar de todo el inconveniente del comienzo, no queríamos que sea así. Les pedimos disculpas por el tiempo que le hemos hecho esperar. Pero bueno, la idea de invitarles era para que cuenten algo que puede pasar de ser un imaginario de la economía circular, como lo que en estos momentos se está construyendo discursivamente y mostrando ejemplos que son internacionales o que se hacen en otras partes del mundo. Bueno, nosotros los queríamos invitar a ustedes para que nos cuenten una experiencia que se desarrolla en la provincia de Córdoba y que es por demás exitosa. De hecho, su página, cuando entran en la página de cleanenergy.com.ar, dice, creamos economía circular. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, primero gracias Darío por la invitación. Siempre un placer y una buena oportunidad de charlar sobre economía circular y sobre todo en la provincia de Córdoba, que es donde nosotros nos desempeñamos. Ya les vamos a contar un poco los proyectos que tenemos. Les voy a comentar un poco cómo nace Cleanergy. Les estoy por compartir acá una presentación. No sé si la ven ahí. A ver, todavía no, pero ya debe estar por salir, ¿eh? A ver. Esto no es problema de internet, es problema mío, que no aprieto las teclas correctas. A ver ahí. Ahí va, dale, ahí está. Bien, perfecto. Eh, bueno, les voy a entonces comentar un poco qué es Cleanergy, quiénes somos, cómo nace y sobre todo un poco la historia de nosotros, las personas que lo conformamos. Y voy a arrancar tomando esta frase que mencionaste al inicio, que habla de las ciudades y que las ciudades expresan cómo son sus habitantes y que las ciudades hacen a sus habitantes. Bueno, con esto quiero decir que, como dijiste vos, somos de General Cabrera y yo tengo dos socios. Eh, Uno de ellos es de General Dehesa y el otro es de Buenos Aires. Eh, y esto de ser de Cabrera y Dehesa creo que tiene una explicación de llegar a formar Cleaners y acá en General Cabrera y Dehesa, no sé si conocen esta zona de Córdoba, pero bueno, es una zona muy industrial, muy pujante, donde la crearon piemonteses principalmente, bueno, gente que trabajó mucho y bueno, tenía esta cultura de industrializar. Acá estamos en la zona de maní, zona de soja, entonces bueno, tenemos aceitera General Dehesa, muchas empresas de maní acá en la zona y bueno, y todo lo que es esa industria, esas industrias han desarrollado toda una cadena de proveedores. Entonces, bueno, hemos nacido con esta cultura del emprendedorismo. En el caso mío, yo
estudié biotecnología, después me fui a Europa a hacer un doctorado, y estando en Europa empiezo a conocer y escuchar esto de las energías renovables. Y bueno, por mi orientación hacia la biología, me oriento más a justamente los residuos orgánicos. Mis socios, ambos ingenieros industriales, venían por otro camino. Ellos también haciendo máster en Estados Unidos y bueno, conocen la experiencia del biogás en Estados Unidos y Canadá. Y bueno, sin conocernos acá en Argentina, a pesar de ser de Cabrera y de Dehesa, luego de terminar nuestros estudios, nos conocimos acá y decidimos crear Cleanergy. Como dice, o como muestra este gráfico, un poco la idea de la economía circular es reutilizar residuos que podemos convertirlos en materia prima para nuevos procesos, ¿no? Podemos hablar de reciclar plásticos, vidrios. Bueno, nosotros nos focalizamos puntualmente en los residuos orgánicos y con esa premisa nacimos de crear economías circulares en las zonas donde haya residuos orgánicos para poder generar biogás y así generar energía eléctrica para poder abastecer a la red nacional, pero en realidad la energía se consume en la misma zona, generas trabajo y beneficia del medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, con esa premisa nació Cleanergy, y como dice acá, tratar de ser líder en la industria del biogás, y lo que nosotros ofrecemos hacemos desarrollo de proyectos, diseñamos y supervisamos la construcción de plantas y principalmente hacemos operación de plantas. También hacemos consultoría sobre gestión de residuos de los municipios. Y bueno, ya después Julieta le va a explicar un poco toda la gestión de residuos agroindustriales que hacemos para las plantas con las que trabajamos. Alternativamente y complementariamente también nos dedicamos a proveer o vender equipos de energía solar, tanto térmica como fotovoltaica, que no es más ni menos que los termotanques solares que seguramente han visto yendo a las sierras o hay en sus ciudades, y los paneles solares que son para generar energía eléctrica y autoconsumirlo en tu casa. En lo que respecta a biogás, una introducción macro para después ir a los casos concretos. Bueno, cuando decidimos formar Cleanergy, dijimos, ok, vamos a ofrecer este concepto a empresas locales, pero acá en Argentina no había, no es una industria, no existía la industria del biogás prácticamente, no había conocimientos, no había tecnología, no había proveedores. Entonces, bueno, decidimos asociarnos con una empresa canadiense que nos provee de esa ingeniería que acá no estaba. Hoy, además de tecnología canadiense, puedes encontrar italiana, europea. Esto es, siempre lo digo de la misma forma, acá no teníamos que inventar la pólvora, teníamos que hacer un copy-paste, copiar y pegar algo que ya existe y funciona en otro lado y traerlo acá. Es la manera más rápida de innovar, digamos. Así, bueno, esto es un poco, estas empresas tienen más de 30 plantas ya instaladas, son países que ya tienen años de experiencia con el biogás, entonces, bueno, una forma de acelerar la evolución de la industria del biogás dentro de Argentina. Para los que no conocen qué es el biogás, les voy a contar brevemente cómo funciona. El biogás es una mezcla de metano y dióxido de carbono. El metano, como todos saben, es
el principal componente del gas natural que usamos en nuestras casas con las cocinas y los termotanques a gas. En este caso, el uso que está menos enriquecido, o sea, el gas natural tiene 97, 99% metano, el biogás tiene 60, 65%. ¿Qué es lo que se puede hacer con el biogás? Bueno, si vos lo alimentas a un motor adaptado a biogás, este motor funciona como un motor de un auto a gas, y si lo acoplas a un generador eléctrico, genera energía eléctrica. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos. Otra de las posibilidades que hay, que se hacen en estos países más desarrollados, todavía acá no en Argentina, es purificar este metano, llevarlo del 60-65% al 99%, y tenemos lo que se llama biometano o gas natural renovable, que puede servir también para utilizar en las cocinas, los termotanques, o incluso como combustible de los autos, como el biodiesel o el bioetanol. Bueno, el biometano es como el próximo biocombustible que se viene. Y bueno, lo más importante es cómo generamos este biogás. Y acá es donde se empieza a gestar esta economía circular. Nosotros, para generar biogás, necesitas un componente de un efluente pecuario, sea un tambo, un feedlot, un criadero de cerdo. El estiércol de estos animales tiene bacterias, tiene materia orgánica, las bacterias son justamente las que generan la mezcla de estos gases. Y después podés darles de comer esas bacterias, residuos orgánicos, municipales, industriales, o algún cultivo energético que no es más ni menos que maíz o sorgo picado, y lo combina con el estiércol. Bueno, en el caso nuestro, por esta premisa que les comentaba al principio de Cleanergy, de desarrollar proyectos sustentables y de economía circular, nuestra filosofía es utilizar residuos orgánicos industriales o municipales. ¿Por qué? Porque estos residuos hoy, cuando no son bien gestionados, generan una contaminación y un pasivo ambiental que se puede evitar. Y por otro lado, lo valorizamos ese residuo, o sea, evitamos la contaminación y además lo valorizamos y generamos energía eléctrica. En el caso de los cultivos energéticos, existen plantas de biogás que los usan. Ese cultivo energético uno lo podría utilizar para hacer alimento o para hacer otro biocombustible. Pero bueno, nosotros consideramos que hay más rédito, tanto ambiental como económico, en usar estos residuos orgánicos. Luego Julieta le va a explicar bien el caso de una planta que estamos operando acá entre Cabrera y Gijena, donde participan muchísimas empresas, sobre todo las empresas alimenticias, tienen lógicamente residuos orgánicos, producen residuos orgánicos. Porque el biogás aparece como una solución integral para estas empresas alimenticias. Justamente estamos emplazados, como le decía al principio, en General Cabrera, donde hay mucha industria de maní, de soja, hay frigoríficos, hay empresas, bueno, yendo más para Villa María, hay empresas lácteas. Entonces, bueno, venimos a ofrecerles una solución a estas empresas al retirarles los residuos. Y además hay otros efectos positivos. Entonces, todos habrán experimentado cortes de luz durante el verano. Bueno, esto es una cuestión de la red general, digamos, que por ahí se colapsa o se satura. Entonces, bueno, la generación de energía alternativa en puntos donde las redes por ahí son más débiles viene a aportar un poco de estabilidad. Las empresas, para poder hacer una correcta gestión de residuos, tienen que invertir dinero o gastar dinero, pues no es tanto una inversión, sino tiene un alto costo. Para hacer una buena gestión de residuos a veces necesitas
grandes superficies, entonces también ese costo de la tierra hay que tenerlo en cuenta. Las exigencias normativas que tenemos en la provincia son muy buenas, digamos, entonces eso también nos obliga a todos a que cuidemos el medio ambiente y si respetamos estas leyes. Y bueno, y la conciencia social sobre el impacto negativo ambiental de los residuos cada vez mayor, entonces bueno, también hay una demanda social hacia las empresas de que sean responsables. Por lo tanto, el biogás viene a proveer una solución a muchos de estos desafíos. Por un lado, las plantas de biogás utilizan todos estos residuos orgánicos que contaminan en energía y fertilizantes, es decir, le damos estabilidad a las redes y además generamos un fertilizante que puede volver al suelo y podemos reemplazar los fertilizantes sintéticos que hoy se utilizan en la agricultura. A las empresas también le damos una alternativa para diversificar la fuente de ingresos. O sea, una empresa que no sé, se dedica a producir cerdos, de golpe tiene un residuo que es el efluente, que lo tenía que acopiar en lagunas y que era todo un trastorno después tener que aplicarlo o gestionarlo. Bueno, hoy produce cerdo y puede también producir energía eléctrica, o sea, tiene dos fuentes de ingresos. Le permite a las empresas también cumplir con las normativas ambientales, por ejemplo, un frigorífico que tiene que gestionar sus residuos orgánicos, al entregarnos los residuos a nosotros, nosotros le damos un certificado de disposición final, entonces ellos pueden demostrar, digamos, que se está haciendo un buen manejo de sus residuos. Y bueno, y para la comunidad también una gran mejora porque las plantas de biogás reducen mucho los olores que estos residuos orgánicos generan y además estamos generando energía renovable, que es algo, un concepto, digamos, bueno ambientalmente, ¿no? Bueno, esto es un poco cómo funciona Cleanergy, que es lo que cuando nosotros salimos a desarrollar proyectos, bueno, primero hacemos una prefactibilidad para determinar en cierta zona cuántos residuos hay y cómo se puede armar ese proyecto, cuántas empresas hay, si hay una superficie disponible cerca de una línea eléctrica, bueno, una serie de cuestiones técnicas que hay que analizar. Bueno, a medida que se van superando todos estos requisitos, después se presenta un proyecto en una licitación nacional y ahí competimos con otros proyectos que se van desarrollando en otros lugares del país y bueno, si ganamos por cuestiones técnicas y por cuestiones económicas, o sea, uno tiene que presentar todo el desarrollo del proyecto técnico y además acompañado con una tarifa. Es decir, nosotros decimos, yo voy a hacer este proyecto y necesito cobrar la energía a este precio. Bueno, todos los proyectos hacen lo mismo, entonces terminan ganando los que presentan menor precio, lo cual es un beneficio para todo el país, ya que esta competencia hace que los precios bajen, ¿no? Y bueno, y si llegas a ganar, ya tenés que hacer la gestión del proyecto y poner en marcha. Esto es un poco más o menos en qué consiste un proyecto. Para ir rápido al caso concreto, le voy a dar la palabra a Julieta, pero le voy a contar quién es 13 Biogás. 13 Biogás es una sociedad anónima conformada entre Cotagro, que es una cooperativa agropecuaria de larga trayectoria en el sur de Córdoba, COPES, que es la cooperativa de provisión de energía eléctrica acá de General Cabrera, y Cleanergy. Somos tres empresas
de General Cabrera, que decidimos asociarnos por una cuestión de que entre los tres teníamos capacidades complementarias. O sea, por un lado, Cotagro tenía el criadero cerdo, que tenía su efluente, que es importante para la producción de biogás. Copes tiene el conocimiento y la experiencia en todo lo que es energía eléctrica y redes. Y Cleanergy teníamos la capacidad y el conocimiento de hacer biogás y de gestionar los residuos que necesitamos para hacer biogás. Así bueno, entre los tres decidimos armar 13 Biogás, presentamos un proyecto a una licitación nacional, la ganamos y así fue como nació 13 y la planta que se llama Central Termoeléctrica Gigena 1, que está sobre la ruta de 90. Este proyecto surgió en 2016, o sea que ya hace 5 años que estamos trabajando y tardamos 2 años y medio, 3, en ganar el proyecto. O sea, con esto lo que quiero marcar es que lleva tiempo y hay que crearse su propio futuro muchas veces, ¿no? Hace 5 años atrás nosotros estábamos ofreciendo proyectos y bueno, encontramos en Cotagro y en Copes gente con visión de futuro y bueno, decidieron sumarse a esta idea. Y bueno, hoy por suerte ya contamos con la planta trabajando y operando al 100%. Pero más o menos, ¿cómo esta forma, cómo funciona 13 Biogás? Bueno, 13 Biogás recibe residuos del criadero de cerdo de Cotagro y más de 15 sustratos diferentes de más de 30 empresas de la zona. Y con esa mezcla de residuos generamos el biogás. Cotagro, Copes y Cleaner son socios y para poder hacer la planta tuvimos que acceder a un financiamiento del Banco Vice para poder construirla. Y la energía eléctrica que generamos la vendemos a Cames. Así como funciona el esquema de negocios. Así bueno, Julia, ahora te doy pie a vos para que des los detalles técnicos y de la operación. Bueno, me vas a tener que seguir pasando las diapositivas vos. Bueno. Porque no tengo abierto acá para compartir la pantalla. Dale. Si no, ahí le pedimos a Darío. Acá yo lo hago. Dale. Gracias, Juan Pablo. Bueno, manejan ustedes porque me quedaron varias preguntas, la verdad que muy buena exposición. Voy anotando y ya van apareciendo preguntas también en las redes, así que luego las vamos a transmitir al final. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por la exposición, estuvo muy buena. No, bueno, Julieta, dale. Disponible para las preguntas. Gracias. Bueno, en lo que es 13 Biogás, 13 entró en obra en enero del año 2019 y obtuvo la habilitación comercial en diciembre de este mismo año, que es la habilitación comercial, y implica que nos habilitan para ya poder vender la energía a la red y poder inyectar la energía. En lo que es por ahí la parte más de operación de planta, tenemos personal 24 horas, entre 1 y 2 personas por turno, más todo lo que es el soporte técnico, tanto de mantenimiento como en logística de sustratos. Después tenemos, en lo que es generación, la potencia del motor es de 1200 kilowatts o 1.2 megas, pero tratamos de operar al máximo posible. Actualmente son 1100 kilowatts, con un consumo aproximado entre 400 y 500 metros cúbicos de biogás al día. Generamos energía eléctrica a las 24 horas del día, con un consumo interno que ronda dentro del 7 y el 10%. Generamos a su vez, la misma cantidad de sustratos que entran en el día, que rondan aproximadamente las 100 y 110 toneladas por día. La misma cantidad se eliminan como digestato, y a su vez, además de todo lo que es la energía
energía eléctrica, perdón, generamos energía térmica o el calor, que es la misma que usamos para calefaccionar todos los tanques. Tanque digestor, tanque de recepción y el tanque de hidrólisis. Pásale si quieres, Juan. La próxima. Están viendo la planta, pero para que sepan qué es cada cosa, ¿no? Acá, esto que se ve acá es el tanque de recepción, acá llegan los residuos y es un tanque enterrado. Luego se bombean a este tanque, le llamamos hidrolizador. Acá los residuos se empiezan a descomponer en pequeñas unidades, es como a preparar una papilla, y después de acá se bombean a este tanque mayor, que es el digestor. Lo que ustedes ven acá es una membrana inflada que tiene gas. Ahí donde está el biogás. Después el biogás pasa de esta membrana acá, a este motor que dice Siemens. Ahí está el motor y el generador. Entonces la energía eléctrica que se genera se inyecta en este punto. Este es el punto de inyección de la energía. O sea, acá dentro en esta sala tenemos un medidor que está midiendo todo el tiempo la energía que nosotros estamos metiendo. Al final del mes se contabiliza, CAMESA se le hace una factura a CAMESA y CAMESA nos paga. Así como funciona rápidamente la planta, ¿no? Y además, todos los sustratos que le damos al digestor en forma líquida, todos los días se saca un poquito. Vos le das de comer un poco y sacas un poco de lo viejo que ya estaba adentro. Entonces, bueno, en esta zona, a la izquierda, están las lagunas. Ahí se acopia el efluente líquido, que luego es aplicado a campo, que es el fertilizante que les menciono. Bueno, Juli, seguimos. Bueno, la planta, como dijimos, está ubicada entre Alcira Gijena y General Cabrera, por ruta provincial E90, a la altura del kilómetro 14. Está al lado del criadero de cerdos de Cotagro, que es el que nos provisiona el purín de cerdo o el estiércol de cerdo como inóculo. Pásale si quieres, Juan. Bueno, como dijo Juan, ahí se ve un poco mejor. Ese es el tanque de recepción, que es un tanque de 100 metros cúbicos. Es un tanque calefaccionado por la misma energía térmica que generamos del motor. Y ahí es donde todos los camiones que llegan al día descargan y por una bomba se lleva hacia el tanque de hidrólisis. Nosotros recibimos más de 50 metros cúbicos. En realidad estamos recibiendo aproximadamente 100 metros cúbicos / toneladas de residuos orgánicos, o lo que nosotros llamamos como sustratos. Recibimos sustratos de más de 30 empresas diferentes y más de 10 a 14 tipos de sustratos diferentes. ¿A qué nosotros le llamamos sustratos? Le llamamos sustratos a todo lo que es el residuo de maní en sus diferentes formas, residuo líquido, que es denominado slurry, que es una mezcla de maní con agua, todo lo que es el residuo de descarte de los laboratorios, de muestra de maní en grano, maní en pasta, todo lo que son las gomas vegetales o borras vegetales, suero lácteo, vinaza, el estiércol de saranda o el contenido ruminal de los frigoríficos. Procesamos todo lo que es sangre, grasas DAF de diferentes industrias, no solamente de la industria láctea. Tenemos en menor cantidad residuos, todo lo que es residuo de mermelada, diferentes efluentes grasos, de industrias como procesadoras o de alimento balanceado, o lo que son refinerías. Eso en sí es un resumen de todo lo que son los residuos / sustratos que nosotros recibimos. En realidad, una vez que llegan a planta, ya no es un residuo, sino es un sustrato, que es nuestra materia prima, digamos. Pierde el concepto de residuo y se transforma en nuestro sustrato, materia prima. En todo lo que es servicio y recolección, nosotros como 13 nos encargamos de ir a buscar el residuo a cada una de estas 30 empresas. Tenemos más de 11 servicios de transporte, en lo que es ya sea un volquete, un camión atmosférico, una caja roll-on roll-off, un tanque, caja roll-on roll-off y diversidad de servicios de transporte, que eso fue un desafío a la hora de traer los sustratos a planta, porque fue como reconvertir muchos servicios de transporte que estaban acostumbrados a traer un tipo de material a que ahora empiecen a llevar todo lo que son residuos orgánicos o para los sustratos.
Bueno, todo lo que es el radio logístico de estas 30 empresas están distribuidas en General Cabrera, General Dehesa principalmente, Río Cuarto, Villa María, Justiniano Posse, Córdoba, Alcira Gijena y las localidades intermedias, digamos. A su vez, a cada una de estas 30 empresas, al finalizar el mes, se contabiliza la cantidad de sustratos que recibimos de cada una de ellas y se les otorga un certificado de disposición final. Pasa, Juan, si querés, a la otra. Bueno, ahí en la foto se ven algunos de los sustratos que nosotros recibimos en planta, lo que es el estiércol de zaranda, el maní en grano, en pasta, y lo que es goma vegetal. Desde la puesta en marcha hasta la actualidad ya llevamos procesado más de 10.000 toneladas de diferentes tipos de sustratos, recibimos más de 14 tipos de sustratos diferentes y más de 11 servicios de transporte. Pásale si quieres a la otra son imágenes. Bueno, ahí se ve un poco todo lo que es algunos de los sustratos. Ahí tenemos lo que es sangre, grasa DAF, suero lácteo y el estiércol de zarando o contenido ruminal. Y en la otra diapo tenemos todo lo que son algunos de los servicios de transporte. Que como ven tenemos carros, bateas, volquetes, doble, simple, con sobrebaranda, todo lo que es desagotes atmosféricos y camiones de carga en general. Pasa si querés a la otra. Bueno, ¿cuál es el análisis que nosotros hacemos a la hora de elegir una empresa o proveedor de sustratos? Nosotros nos llegamos a la empresa, hacemos como un recorrido para ver la cantidad de sustratos que generan, dónde los están acopiando y el espacio que tenemos para ver qué servicio de transporte es el que debe ir a buscar este sustrato. Una vez que constatamos eso, sacamos una muestra, la enviamos al laboratorio para analizar principalmente el contenido de materia orgánica y cuál es la caracterización de esa materia orgánica en lo que es lípidos, proteínas y carbohidratos, para después con eso sacar el potencial, es decir, cuánto biogás yo voy a obtener de determinado sustrato y en función de la distancia que yo tenga desde esa empresa hasta la planta y el costo logístico que yo tenga de ir a buscar ese sustrato hasta la planta, yo voy a determinar si ese sustrato me sirve o no me sirve. Porque algo que no mencioné es que el costo por el servicio de traslado lo cubre o lo paga 13 Biogás, digamos. Para las empresas hoy en día es un servicio totalmente gratuito, siempre y cuando se cumplan con algunas condiciones de limpieza, por así decirlo, del sustrato. Pasa, Juan, si quieres a la próxima. Bueno, eso sería como un ejemplo del análisis de lo que sería el estiércol de zaranda, donde se determina la disponibilidad del residuo de forma diaria, semanal o mensual, la distancia desde la empresa hasta la planta, cómo se podría trasladar o con qué servicio se podría trasladar hasta la planta, el análisis físico-químico que se le hace, el potencial de producción y se lo ubica medianamente en un rango para ver si conviene o no conviene el retiro de ese tipo de sustratos. Paso si querés, Juan, a la otra. Después, una vez que nosotros nos aseguramos de que el sustrato nos es útil en planta, lo que hacemos es firmar un acuerdo con la empresa para decir, bueno, la empresa proveedora se compromete a entregar determinada cantidad de sustratos por día, por semana o de forma anual, cumpliendo determinadas condiciones, principalmente que no venga con objetos no orgánicos, o sea, plásticos, metales, vidrios, algunas sustancias que nos puedan llegar a generar algún efecto negativo en planta, como son antibióticos o detergentes. Y nosotros, como 3C, nos comprometemos a hacerle un retiro frecuente, periódico, en función de la cantidad que ellos generen. Entonces, una vez firmado ese contrato, se organiza todo lo que es la logística, o sea, es una logística de 30 empresas, entonces es acomodar el recorrido que cambia todas las semanas, y después, al finalizar el mes, se contabiliza, como dije, toda la cantidad de sustratos por cada una de las empresas y se le otorga el certificado de disposición final, que es el que está en la otra diapositiva, donde se le da constancia a la empresa para que la tenga para presentar ante cualquier ente de control, digamos.
Si quieres pasar, bueno, ese es un modelo certificado. Y si quieres pasar a la otra, bueno, ese como decía Juan, este es el motor o el motogenerador que hoy en día nosotros estamos trabajando con una calidad de biogás de 62% de metano. Una vez que el biogás sale del digestor, pasa por lo que es un módulo de pretratamiento, que si querés, Juan, está en la otra diapositiva, donde lo que se le hace básicamente es sacarle la humedad al biogás y se le saca las impurezas, que la que más nos afectaría es el ácido sulfídrico, por los daños de corrosión que puede llegar a generar en el motor. Entonces, una vez que pasa por el módulo de pretratamiento, se dirige directamente al motor, donde se genera energía térmica y eléctrica. En casos de emergencia, nosotros tenemos como método de seguridad todo lo que es las antorchas, en caso de una emergencia o de un simple mantenimiento del motor, donde hay que parar determinada cantidad de horas del motor. El gas excedente, antes de ser liberado como biogás puro, se lo quema por el poder de calentamiento que tiene el metano versus el dióxido de carbono, digamos. Entonces, de esa forma, evitamos liberar metano y eliminamos dióxido de carbono. La próxima está lo que es el digestato. Como dijo Juan, bueno, de la mezcla de sustratos que se forman, que pasan en el hidrolizador, se alimentan en dosis cada 2 horas al digestor. Es como si fuese, o sea, la planta de biogás en sí es como si fuese un estómago gigante. El tanque de recepción es la boca donde ingresan todos los alimentos. El hidrolizador es como la parte previa en el estómago donde tenemos ácidos grasos que empiezan a descomponer todos o sea, las partículas o las moléculas más complejas. Después pasan al digestor, donde las bacterias aprovechan toda la materia orgánica y la transforman en energía, digamos. Todo lo que eliminamos, que no le sirve a las bacterias, salen con el digestato, que es un efluente estabilizado rico en nutrientes y minerales, que si bien a las bacterias no les sirven, son muy útiles para todo lo que es la agricultura o para el mismo uso de la planta, porque es un efluente rico en potasio, en nitrógeno, en fósforo, que aplicado en dosis justas le otorgan ciertos beneficios, tanto al cultivo como para el suelo. Lo que se ve ahí en ese vaso de precipitado es una muestra de digestato. Pasa, Juan, si querés a la otra. Nosotros, todo ese digestato va a unas lagunas de estabilización donde pasa de 100 a 120 días y previo a la siembra, digamos, se distribuye con un estercolero, que en realidad es un tractor con un tanque cisterna de 10 metros cúbicos que tiene una pletina que genera la famosa cola de novia, digamos, y es aplicado. La dosis de aplicación va a depender, digamos, de la necesidad, tanto el requerimiento del suelo como la necesidad del próximo cultivo que vaya en ese establecimiento, digamos. Paso, si querés, Juan, a la otra, donde están los beneficios. Este digestato, como veníamos mencionando, no solo le da beneficios a todo lo que es el cultivo, sino también al suelo. Lo que es el beneficio para el cultivo, en primera instancia, tiene un menor costo económico que una fertilización química tradicional. Le aporta una diversidad de nutrientes en una sola aplicación, porque no es que o sea, es un conjunto de nutrientes. Favorece todo lo que es el enraizamiento, aumenta el follaje de las plantas, mejora la floración y la germinación de las semillas y a su vez aumenta la producción de grano o biomasa en la planta. Por otra parte, tenemos todo lo que son los beneficios para el suelo, ya que mejora la estructura del suelo al aportar materia orgánica que con una fertilización tradicional o convencional, como se viene haciendo, eso generalmente no ocurre. Aumenta también todo lo que es la humedad del suelo y mejora la diversidad o biodiversidad biológica en el mismo suelo. Y en la próxima diapositiva tenemos algunos de los resultados preliminares. En realidad, el año pasado fue el primer año donde se aplicó el digestato campo y tenemos ahí las primeras imágenes. Recién a partir de la semana pasada se empezaron a levantar algunas cosechas y todavía no tenemos bien los números, pero se puede ver en la
primera imagen arriba del lado izquierdo son 3 plantas de soja. La primera sin aplicación, que es lo que nosotros le llamamos el testigo, la segunda con 60 metros cúbicos por hectárea y la tercera con 100 metros cúbicos por hectárea. Y se puede ver, digamos, cómo cambia el tamaño de la planta en general. En el maíz por ahí se nota más en lo que es el enraizamiento y en el tamaño de la mazorca. Pero en líneas generales, digamos, eso es lo que es el beneficio del digestato en sí. Y bueno, y creo que ya con esto cerraríamos, digamos, con las consideraciones finales. No sé, Juan, si las querés hacer vos para cerrar vos. Bueno, a modo de conclusión, un poco lo que hacemos desde Cleanergy, en este caso con 13 Biogás, es generamos energía renovable utilizando residuos que, de no hacer esta nueva gestión, ¿viste? Hoy estarían contaminando. Por lo tanto, es 100% sustentable, no usamos ningún combustible fósil. Permite diversificar ingreso a los que participen del proyecto. Generalmente son empresas que están en el sector agropecuario, pero no sé, también puede ser una constructora, una empresa que haga ingeniería civil y que quiere participar como inversor, o por ejemplo tenemos el caso de la Cooperativa Eléctrica de Cabrera que participa de este proyecto. Además de generar energía eléctrica como principal producto, también generamos un fertilizante que, como comentaba Julieta, por este primer año está dando muy buenos resultados, aumentos de rinde considerables y bueno, a lo largo de los años vamos a poder ver las mejoras de suelo. Socialmente, ambientalmente, legalmente, cumplimos con todos los requisitos. Para ello, por eso nos dieron el crédito, digamos, de Vice, y además el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, nos seleccionó como un caso ejemplo, digamos, de gran impacto positivo, tanto social como ambientalmente. Así que, bueno, también tuvimos un beneficio de parte del BID por esto que cumplimos. Fundamentalmente para que estos proyectos funcionen tienen que ser rentables y de Yapa elimina muchos residuos y olores que estos residuos orgánicos generan. Nosotros además estamos en el medio del campo, o sea que no tenemos ningún vecino que estemos afectando, pero si estuviésemos emplazados en una ciudad, no es una industria que genere olores, al contrario, reduce los olores de los sustratos que ingresan. Así bueno, ahí con eso es un pantallazo rápido y bastante general de un ejemplo concreto de energía, de economía circular, zonal, acá en la zona de Cabrera, como decía Julieta, entre Río Cuarto, Villa María y hasta Córdoba estamos yendo a buscar residuos. También tienen que saber que hay otros proyectos de este tipo en otras zonas de la provincia y en otras zonas del país, o sea que son microeconomías circulares que se van gestando y van formándose. Y bueno, como país tenemos el potencial de generar muchísimas más plantas de este tipo y más economías circulares para el bien de todos, de la sociedad y del medio ambiente. Juan Pablo, la verdad que, muchas gracias también a ustedes por la exposición, gracias Julieta también. La verdad que me parece fue muy claro para quienes tienen un poco de información respecto a este tema y para quienes no tenemos información, podemos acercarnos con un caso bien práctico y donde al menos sacamos desde acá algunas conclusiones. Ustedes mencionaban algunos de los aspectos positivos del emprendimiento, de esta idea, que creo que no sé si lo pudiste mencionar, Juan Pablo, antes de comenzar
el vivo, me contabas que, bueno, que esta idea surgió con un grupo de jóvenes de General Cabrera que se propusieron, estaban convencidos de esta idea y que la llevaron adelante. Me gustaría que cuentes un poco después aparte, pero me pareció muy interesante, como resumen de todo lo que contás, que todo está atravesado por la colaboración y el cooperativismo, esto que son asociaciones entre diferentes empresas cooperativas y de una ciudad. ¿Cómo es esa historia? Y que me parece que está atravesada por esta realidad, por esta idea, ¿no? De la colaboración, del cooperativismo. Exacto, exacto. Bueno, respecto de cómo surgimos, como te decía, uno de mis socios es del pueblo al lado, nos llevamos 3 años de diferencia, pero no nos conocíamos. Nos conocimos después de cada uno haber hecho su carrera, uno por Europa, el otro por Estados Unidos, volvimos y acá resultó que trabajamos de lo mismo y sinceramente ni él ni yo teníamos registro del otro a pesar que éramos más o menos de la misma edad. Y bueno, esto de la economía circular es un concepto que, como te decía antes, para nosotros es algo natural, digamos, porque lo estudiamos, porque así vivimos nuestras vidas, digamos, así nos comportamos, digamos, separamos los residuos, tenemos, no sé, hacemos acciones que tenemos en cuenta el medio ambiente. Entonces, bueno, fue muy fácil rápidamente asociarnos porque teníamos esta filosofía de vida, ¿no? Claro. Y luego cuando armamos el equipo, también tuvimos la grata sorpresa de encontrar muchos jóvenes con esta misma idiosincrasia, digamos. O sea, por ahí uno puede pensar, es muy difícil encontrar en pueblitos como los nuestros gente que esté muy metida en este tema. Bueno, pero para grata sorpresa, Julieta también es de Cabrera. Después trabajamos con chicos de Belville, de Río Cuarto, de Córdoba, hemos trabajado. O sea, empezamos a encontrar y a detectar los locos lindos, digamos, que están en la misma sintonía que nosotros. Y bueno, no solo es ponerse la camiseta de Cleaners o de la empresa de turno, sino es ponerse la camiseta de la economía circular, porque realmente detrás del concepto hay un buen objetivo, digamos, que es hacer empresas sustentables. Esto no hay que perder de vista que todo se hace para ganar plata, porque las empresas sirven para eso, pero de manera sustentable, amigado con el medio ambiente, con las personas que trabajan, con la sociedad en la que estamos inmersos. Así, bueno, un poco por ahí está la filosofía o la esencia de Cleaners. Y bueno, y después llevar este concepto y empezar a comunicarlo y en esto de persuadir a empresas que lo hagan. Bueno, nos encontramos también con Cotagro y con Copes, que como vos decías y observaste bien, son cooperativas, o sea que tienen otra filosofía muy bien arraigada, que es la de asociarse y juntos poder llegar más lejos que tirando solo. Claro. Entonces, bueno, salvando las grandes diferencias de tamaño de empresas, la trayectoria de Cotagro tiene 75 años y nosotros que tenemos 1, bueno, ellos también nos abrazaron, digamos, abrazaron la idea, el concepto, y bueno, apostaron por hacerlo junto con la cooperativa eléctrica. Así que termina siendo un asociativismo, una unión muy saludable, porque además cada uno aporta su experiencia, ¿no? Por ahí Cotagro en energías renovables no tenía experiencia, y nosotros se complementan, tampoco, digamos, también, ¿no? Eso es lo que me pareció que es interesante, ¿no? Se complementan en un espacio que es beneficioso para las empresas en sí y también para la comunidad,
y el ambiente, digamos, es un buen complemento. Exactamente, y después ahí que en estos tres participantes quedan como los inversores, los dueños, pero hay otros jugadores que son nuestros proveedores, que no son inversores del proyecto, pero se ven beneficiados porque nosotros retiramos los residuos, como decía Julieta, sin costo, porque para nosotros se transforma en materia prima. Pero bueno, también tienen su certificado y pueden empezar a ordenar ambientalmente y legalmente sus actividades. Claro. Y también los municipios. Por supuesto, estamos trabajando con Cabrera fundamentalmente y con DESA y con Gijena, que son los más cercanos, para tratar de la fracción orgánica de los residuos en algún momento llevarla a la planta, porque está preparada para recibirlo. Y ahí nos vemos todos beneficiados, o sea, toda la comunidad beneficiada si podemos hacer eso. Claro, es otro trabajo por las cantidades que se manejan, por la complejidad de separar, lleva tiempo, pero bueno, estamos trabajando minuciosamente en esto de poder ampliar un poco el horizonte de residuos que traemos. Ahí con respecto a eso, me parece interesante, digamos, además, que tal vez Julieta nos pueda responder esa pregunta, es ¿en qué porcentaje ustedes estiman, digamos, de la producción de residuos, digamos, de la región, de General Cabrera, ustedes están colaborando en la incorporación, digamos, para producir energía y cuánta energía se genera de la que consume General Cabrera, digamos, para hacer esa equivalencia pensando también en la economía circular en cuanto aporta su trabajo en la ciudad, digamos? Bien, no sabría decirte, o sea, en lo que es, o sea, el porcentaje real de lo que genera Cabrera en sí en todas las industrias. Sí, nosotros de por sí tratamos primero de mirar Cabrera, Gijena, Dehesa, que es lo más cerca que tenemos, retirarles el 100% a esta zona, antes de irnos un poco más lejos, digamos, por una cuestión de cercanía y porque es lo que tenemos y es donde estamos, digamos. Pero no sabría decirte si un número de, bueno, del total de residuos orgánicos que genera Cabrera, nosotros tomamos este porcentaje, pero en realidad es un número que no lo tengo, Juan, no sé si vos lo tenés, ese número, no, pero... Lo que yo puedo aportar es que, bueno, procesamos, ¿cuántas toneladas por semana? 800 toneladas. Sí, toneladas. O sea, 800 y 900. 800 toneladas semanales de residuos orgánicos que si no viniese a nuestra planta, no sé, van a canales, a fosas, a las cloacas, o sea, una sobrecarga orgánica de muchos sistemas. Si incorporásemos los residuos municipales orgánicos, o sea, solo los residuos municipales orgánicos no bastarían para poder operar la planta, o sea, hay menos residuos orgánicos de los que nosotros consumimos. Y por otro lado, y en el otro extremo, la energía que generamos, se calcula más o menos que estamos abasteciendo 3.000 casas. Ah, bien. Interesante. ¿Cuántas casas hay en General Cabrera? Y más o menos 8.000, o sea, es un poquito menos de la mitad del pueblo que estaríamos abasteciendo todo el año. Pero bueno, como te decía, son unidades, son módulos que se pueden replicar en diferentes lugares. Además, acá en Cabrera tenemos otra planta de energía renovable que es de la empresa Prodeman, que no es de biogás, es bioenergía. También abastece, o sea, supera lo que el pueblo necesita. En Río Cuarto ya hay 3 plantas de biogás. Entonces empiezan a aparecer muchas de estas plantas que, como te digo, están en punta de línea, como se llama, donde las líneas ya terminan, entonces inyectan energía desde la otra punta. Si usted imagina que sale de, no sé, de la central de embalse y abastece a la provincia, bueno, en las puntas de línea empiezan a aparecer estas plantas que le dan un poco más de estabilidad al sistema y bueno, tenemos la energía disponible acá en la zona donde se genera. Con respecto a eso, porque ahí se vincula con
bueno, con la ley de generación distribuida, ¿no? Y en ese sentido, le hago una pregunta también para quienes están viendo esta charla. Cualquier empresa puede generar energía como paralela a su actividad principal y meterse en el sistema de distribución energética nacional. Correcto, correcto. Hoy, exactamente, así es. Hoy cualquier empresa, comercio o domicilio puede generar su propia energía para autoconsumirla, independientemente de la actividad que realice, ¿no? Es con el objetivo de reducir tu factura de luz, de consumo mensual. Tenemos todo en su lugar, digamos, como para poder hacerlo. Tenemos las leyes, las normativas, los mecanismos y los proveedores, tanto en Córdoba como en otros lugares, y ya la experiencia, digamos, el conocimiento tanto de técnicos como desarrolladores para poder hacer sistemas fotovoltaicos, que se llaman. Y bueno, sobre todo para las empresas, las oficinas, hay que pensar que lo solar funciona cuando hay sol. Entonces, todos los comercios y empresas que operen de día, o sea, tengan sobre todo trabajo administrativo, de oficina, les conviene mucho, digamos, porque bueno, se ahorran el consumo durante el día. Así que bueno, eso también nosotros lo hacemos, ya tenemos algunos casos de éxito. Julieta es una experta en temas solar, así que ella es la indicada con la que hay que hablar. Che, muy bueno esto, porque también ahí lo asociaba con algo, llevándolo al caso de la ciudad de Córdoba, que es donde estamos generando esta charla, digamos, en algún punto para nuestra audiencia de la ciudad, tratando de invitarla a que repliquen este modelo. Y me parecía, porque ahí Julieta mostraba que los sustratos que incorporan, bueno, son de lo más diverso, pero en una foto parecía un camión de desagotes. Y esto es una pregunta para pensarlo en escala ciudad de Córdoba. ¿Es posible realizar este tipo de plantas con un problema que tenemos en la ciudad, que es los residuos, las cloacas de la ciudad de Córdoba, que se está trabajando en recuperar ese problema, en resolverlo? Pero esto podría ser un aporte para resolver parte de ese problema y a la vez generar energía eléctrica en la ciudad. Bueno, nosotros a nivel particular no recibimos ese tipo de sustratos. Tengo varios camiones de desagotes, pero los retransformamos para llevar residuo orgánico agroindustrial. No recibimos efluente cloacal, digamos, y esa era una de las consignas. Que hay plantas pensadas para ese tipo de efluentes, sí las hay, pero no sería nuestro caso, digamos. Nosotros operamos 100% con residuo orgánico agroindustrial, digamos. Bien. Pero es posible, me decís, ¿se puede desarrollar una empresa ese tipo de...? Es posible, no sería 100% con el efluente cloacal, digamos, pero hay casos, no en el país quizás, pero sí hay casos donde se piensa usar ese tipo de efluente. Por ahí en sistemas de laguna cubierta u otro tipo de tecnología distinta a la nuestra, pero sí, sí está pensado. Es posible, digamos, es posible hacerlo. Sí. Perfecto. Bueno, y esto por último, como para ir cerrando y pasar a transmitirle algunos de los mensajes y preguntas que nos están haciendo. ¿Cuántos puestos de trabajo genera la empresa Clean Energy y 3C Biogas? No sé cómo lo contabilizan, cómo asocian, dividen esa realidad. Bueno, Clean Energy hoy somos 6 personas, estoy contando bien. Además de 3C Biogas, nosotros operamos otra planta de biogás en Justiniano Pose. Y 3C Biogas tiene 6 operarios en planta
más 2 personas en administración. Y contrata a Cleanergy también para hacer la parte de logística y operativa. De las 6 personas de Cleanergy, 4 están abocadas a 3E. Así que 3E hoy tiene 12 personas trabajando la planta de biogás. Y después, de manera indirecta, ahí Julieta me puede ayudar un poco, pero como te decía, tenemos varias empresas transportistas, entonces bueno. Con 11 empresas transportistas, con a veces más de un camión disponible para nosotros, a veces de esas 11 hay empresas que tienen hasta 3 camiones trabajando en planta, con 2 personas, o sea, el chofer y el ayudante, entonces empezamos como a armar y a multiplicar. Eso únicamente en lo que es transporte y logística. Después la parte de mantenimiento también tiene sus afines o sus trabajos indirectos y así vamos ampliando el abanico. Y en la recolección que ustedes hacen en las empresas, ahí, digamos, implica un esfuerzo de las empresas o de los productores para tener empleados para hacer ese trabajo, digamos, tienen que generar puestos de trabajo, o solamente disponen de alguna forma que ustedes indican los residuos que ustedes pasen, los recolectan. No, en realidad no implicaría una persona que, o sea, adicional para esa tarea, sí requiere el primer mes, o incluso a veces un poco más, la tarea de educar al personal que tienen de que ese contenedor es únicamente para residuo orgánico. Sí, por ahí se trabaja un poco más el primer mes para que el volquete llegue limpio y que las personas aprendan de que no tienen que tirar nada que no sea orgánico, digamos. Pero no es, una tarea más que esa, digamos. Perfecto. Por último, ahí, Juan Pablo, también mencionaste que fueron seleccionados por el BID, como los han reconocido por el trabajo. Bueno, me gustaría también que cuentes un poco, y vos como especialista también en esta temática, bueno, cuáles son las relaciones internacionales que se generan con, o posibilidades, digamos, de financiamiento internacional, de acceso a financiamiento internacional con este tipo de emprendimientos. Digo, porque es como decíamos al comienzo de la charla, la pandemia como que ha permitido que esta lógica de desarrollo económico se expanda, y esto también abre oportunidades que el mundo, digamos, está dispuesta a apoyar. ¿Qué nos podés informar sobre esto? Así es. Este proyecto está enmarcado en el programa Renovar. El programa Renovar nació en 2016, justamente para fomentar todo tipo de energías renovables, solar, eólico, bioenergías. Y Argentina se puede decir todavía es un gran mercado para la energía renovable. Por eso despertó muchísimo interés de financiamiento e inversores extranjeros, ¿no? Así es como tenemos ya varios parques solares, varios parques eólicos, que es donde está principalmente el financiamiento y los inversores extranjeros. Después lo que es bioenergías ya es más de la zona central de Argentina y son unidades más pequeñas, como te digo, 1 mega, un parque solar que tiene 50, 100. Claro. Entonces, bueno, ahí ya empiezan a participar inversores más bien locales, ¿no? Pero bueno, los locales como nosotros tenemos que acceder a financiamiento para hacerlo. Bueno, nosotros lo hicimos a través de BICE, que es un banco nacional, pero que recibe fondos de bancos internacionales como el Banco Interamericano. Lo bueno, o sea, de este marco del Renovar es que es un programa que justamente tiene muchas garantías de pago, lo cual le dio mucha robustez al sistema. Entonces, si un inversor invierte, sabe que ese proyecto va a cobrar. Si funciona, va a cobrar el proyecto y él va a poder recuperar su inversión.
Así bueno, por eso es que hubo un boom de la energía renovable en los últimos 4 o 5 años, Claro. y todavía en los próximos años se va a ver los efectos de este boom, porque se adjudicaron muchísimos proyectos que ahora hay que construirlos y tienen que empezar a operar. Exactamente. Y bueno, y nosotros en nuestro rubro, que es las bioenergías, digamos, y que nos movemos mucho por Córdoba, por Santa Fe, Buenos Aires, que es donde está la mayoría de las industrias alimenticias, hay para hacer más. O sea, el criadero de cerdo tenemos muchísimo y para acompañar este desarrollo necesitamos financiamiento. Entonces, bueno, a veces en este momento la coyuntura económica que tenemos también frena un poco este avance. Así, bueno, se tienen que dar, ¿viste?, una serie de condiciones a alinear como para que se puedan dar, digamos. Pero, Claro. cuando están dadas, está visto que tanto los locales como los internacionales, los extranjeros, Sí. vienen y lo hacen, digamos, o sea, se puede hacer. Bueno, entonces, como vemos, entonces hay un marco de posibilidades, digamos, que bueno, ustedes lo aprovecharon. Exactamente, fue una Y lo ventana pudieron que se utilizar. abrió, que bueno, que tuvimos la suerte de aprovecharlo. Ahora está más alicaído, digamos, el sistema, y se están tratando de terminar o concretar los proyectos que quedaron ahí en carpeta. Claro. Pero bueno, esperemos que aparezca otra ventana y Bueno, poder hacer proyectos. felicitaciones, porque bueno, eso también es parte de la nueva realidad en la que nos toca vivir, digamos, poder aprovechar las coyunturas, las oportunidades, y básicamente esto, ¿no? Poder encontrar la lógica de asociarse y cooperar con otros y otras en la construcción de algo colectivo, de esa frase que usás vos, Juan Pablo, crear tu propio futuro. Les transmito un par de preguntas y comentarios que nos han llegado por las redes. Paola Gabriela Bustos nos dice, quizás el mayor cambio que debe hacerse es dejar de pensar el costo como gasto y pensarlo en un retorno importante a futuro. Sí, claro, creemos que de todo lo que hemos hablado creo que va por ahí, así que gracias Paola por el comentario. Después, Analía Reales pregunta si utilizan residuos orgánicos de los hogares como sustrato. Todavía no, pero tienen todo el potencial de poder hacerlo. Nosotros, para dar lo comenté, que estamos trabajando con el municipio. Puntualmente lo que estamos tratando de hacer es comenzar con los comercios que más residuos orgánicos generan, las verdulerías, las panaderías, los supermercados. Una vez que logremos armar esa logística y que funcione, podemos de a poquito empezar a expandir a domicilios. Depende muchísimo de cada municipio, de sus políticas, cuánto empuje le pongan. Así que bueno. Sí, me imagino que hay que hacer una coordinación ahí, pero es otro actor más que debe involucrarse, digamos, para poder lograr toda esta logística. Bien, y Ale DG nos dice, ¿cómo se podría trabajar con un hospital? ¿Hay experiencia en el mundo? Ya que aquí es novedad esta excelente propuesta y comprometidos con los ODS. ¿Saben algo respecto a esto? Sí, de los dos ODS, pero con un hospital no entendí, digamos, por qué lado lo interpreto. Pregunta que probablemente me parece si se puede incorporar el tema de patógeno, me parece que va por ese lado. ¿Se podría trabajar con un hospital? Claro, no. La respuesta sería no, digamos. Todo lo que es residuos patógenos de hospitales, no se puede. No. Es otro tratamiento, eso es otra cosa. Algo que no dijimos, sí se puede, es trabajar con mortandades de animales. Claro. La mortandad de los tambos, de los criaderos de cerdo, animales se mueren, lamentablemente, y bueno, se tritura el cuerpo y se puede meter en la planta. Hasta ahí llegamos.
Bien. Ahí sigue Ale y dice, no, los desechos en general de los hospitales, no solo patógenos, dice. Debe ser que trabaja en un hospital. Capaz que Ale esté interesado porque quiere Bueno, claro, asociar. calculo que habrá residuo de comida, Claro, o sea, todo lo que es residuo de comida se le da el mismo tratamiento que un comedor, que un domicilio. Sí, sí, se puede. Los patógenos bien. no, pero los otros, los orgánicos sí. Bueno, genial. Les agradecemos desde ya el tiempo que nos han dedicado. Muchísimas gracias por toda la información. Los vamos a seguir molestando y solicitando para que sigamos trabajando estos temas con alguna nueva charla, con alguna nueva perspectiva, pero seguramente seguiremos trabajando el tema. Julieta Oviedo, muchísimas gracias. Juan Pablo Gracias a Macagno, ustedes. muchísimas gracias. Invitamos a todos Gracias. y todas, les agradecemos a todos y a todas por estar presentes, pero también invitamos a que puedan mirar nuevamente el video, la charla, va a estar en el Facebook Live, en YouTube Live, en el YouTube ULA Córdoba también, que es nuestro canal en YouTube. Así que, bueno, sí, los comentarios pueden seguir incorporándolos en las redes y también invitamos a Julieta y a Juan Pablo que por ahí ingresen y por ahí puedan responder también a través de los chats alguna consulta que se genere. Bueno, listo. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Gracias a vos y saludo a todos en la Gracias. audiencia. Muchas gracias.